estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Adolfo Ibáñez, más de 1 millón de personas que residen en el Gran Santiago lo hace en barrios con un entorno urbano crítico. Esto es, que poseen problemas en infraestructura, accesibilidad de equipamientos y medio ambiente. Vamos a tratar de entender y profundizar más en este análisis. Se encuentra con nosotros Luis Valenzuela, él es director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver si me puedes contar cómo hicieron ustedes este estudio que entrega finalmente conclusiones bien preocupantes respecto de lo que finalmente podríamos llamar la calidad de vida de las personas en sus propios entornos urbanos. Sí. Mira, este estudio comienza ya hace casi 1 año y medio con la Cámara Chilena de la Construcción. Ha sido un estudio de una colaboración muy intensa, muy agradecidos con la Cámara, hemos tenido un trabajo increíble. Nosotros habíamos empezado con una serie de indicadores de calidad de vida en las ciudades ya desde la fecha del 2012, 2013 aproximadamente, y esto ha podido llevar toda esta investigación a este tipo de conclusiones y aportando todo el trabajo que ellos también realizan. Entonces, es la primera vez que tenemos en Chile indicadores de contundencia que reflejan exactamente cómo están nuestros barrios, que podemos comparar los barrios dentro de la ciudad en términos de su calidad, los podemos comparar desde la unidad de la manzana, es decir, desde un espacio muy localizado, muy focalizado al cual podemos llegar hasta la misma ciudad y entre ciudades en Chile. Entonces ha sido un trabajo muy, muy innovador. Para conversar y ir avanzando en esas conclusiones, me gustaría que lo primero que fijáramos es la metodología o lo que ustedes contemplaron como sinónimo de calidad de vida. Sí. ¿Qué es lo que analizaron en cada barrio y qué es lo que debe cumplir entonces el barrio para ser considerado como que está bien o mal en términos de calidad de vida? Primero que nada se consideran 14 indicadores y estos indicadores van desde indicadores de la calidad de infraestructura, indicadores medioambientales, la calidad medioambiental del entorno, indicadores de accesibilidad, a qué cosas tengo acceso en mi barrio desde mi casa, a distintos temas, áreas verdes, educación, salud, etcétera. La calidad de las veredas, como te decía, la calidad del entorno, de la infraestructura, y entre todos estos 14 indicadores, que son indicadores que podemos replicar, como te decía, muchas ciudades de Chile, vamos a replicar las 22 ciudades de Chile, generamos todo el estudio y el análisis estadístico y el análisis matemático adecuado para poder determinar no tal vez cuál es el mínimo requerido, sino que cuáles son nuestras brechas. Ese es el punto más importante, es decir, qué partes de nuestras ciudades, con qué cantidad de personas están viviendo en peor calidad comparados con otras. Entonces no tiene que ver con llegar a un mínimo o establecer un mínimo, sino que acortar esas brechas o, como se dice mucho, nivelar la cancha. Ahora, para saber cuáles son las brechas, ¿cuánta gente tenemos viviendo en el mejor estándar de calidad de vida y cuánta gente tenemos, por el contrario, viviendo en el peor? Porque aquí el gran grueso está como en el plano intermedio, digamos, con algunos indicadores que a lo mejor marcan bien y otros menos, y dependiendo de cada comuna o cada localización, ¿no? Sí, una muy buena pregunta. Y primero que nada, aclarar que el estudio está en proceso. Es decir, lo que hemos lanzado es la primera ola de resultados que tenemos y desde luego estamos agrandándolo, expandiéndolo a otras ciudades y generando nuevos resultados. A medida que en resultados uno va afinando la metodología. Sin embargo, en este primer proceso, en este primer resultado, tenemos un porcentaje alto que vive en buena calidad en la ciudad de Santiago, estamos hablando en este caso, que supera el 20% y más todavía, y un porcentaje bastante preocupante que es cerca del 20%, que está en mala calidad. Ahora, esta que es la mayor brecha, digamos, y la mayor desigualdad está bastante, entiendo yo, situada dentro de un mismo lugar, es decir, no llama la atención porque siempre lo hemos sabido, en el sector oriente de la capital están aquellas comunas donde está el mejor estándar de calidad de vida, y más en la periferia de Santiago están aquellos con barrios más críticos, ¿verdad? Es cierto, pero en el sector oriente, donde hay mejor calidad de vida, ya no es solamente el sector nororiente, sino que el sector oriente un poco más generalizado dentro del área de Santiago. Incluso hacia el sur. Incluso hacia el sur, comunas La Reina, Peñalolén, La Florida. Y comenzando en lugares de buena calidad, inclusive en Puente Alto, que fueron algunos de los hallazgos que se mostraron en la conferencia de ayer, que lo mostró la Cámara. Ahora, perdón, puede haber también dentro de cada comuna situaciones bien desiguales, ¿no? Absolutamente. Porque tú me hablas de Puente Alto, y en Puente Alto a lo mejor tú puedes encontrar lugares donde tienen un gran estándar de calidad de vida y por el contrario en esa misma comuna puedes encontrar sectores súper vulnerables y con un entorno crítico respecto. Entonces también aquí si tú ves comuna a comuna podrías tener algunas muchas más homogéneas en su calidad de vida y otras mucho más desiguales dentro de la propia comuna.
Eso es un muy buen punto y uno de los grandes hallazgos es que, y por lo cual buscamos esta metodología que tiene una relación espacial muy precisa, es que hoy día los grandes indicadores a nivel de comunal no nos sirven porque las comunas nuestras, en nuestras ciudades, son cada vez más heterogéneas, cada vez más distintas dentro de ellas y dentro de la misma comuna podemos encontrar realidades muy, muy diversas. Entonces necesitamos herramientas para poder focalizar política pública, inversión, que vaya a esos lugares críticos. Aquí tú ya tienes que bajar al barrio. Al barrio, a la manzana, como te decía. Podemos llegar a ese nivel. Y podemos no solamente llegar a ese nivel, sino que a través de estos indicadores entender cuáles son las características deficientes de ese lugar, de ese sector, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Entonces las comunas son cada vez más heterogéneas y tienen realidades diversas y podemos ahora focalizarnos. Pero lo otro que hemos descubierto, que es algo que nos sorprendió muchísimo, es que muchas de estas áreas vulnerables, de estas zonas vulnerables, están entre límites de comunas. ¿Qué significa eso? Que para poder tener una intervención integral a esas situaciones, tenemos que tener una coordinación entre comunas, lo cual también hace que el problema sea más complejo, porque toda la administración, de alguna manera, la gobernanza del territorio, está armado de acuerdo a los límites administrativos de las comunas. Pero muchos de estos, cuando mostramos ayer en el Gran Santiago, están en esos bordes, están en esas orillas. Ahora, tú me hablabas de la heterogeneidad de las comunas, pero también tenemos comunas que son bien homogéneas en la parte más preocupante del estudio, que tiene que ver con malas condiciones en el estándar de calidad de vida y con sectores o entornos que son críticos. Aquí se ha hablado de Cerro Navia, por ejemplo, de La Pintana, y la idea no es estigmatizar a esas comunas, sino que también entender que a lo mejor ahí hace falta una focalización de recursos, de gestión, no solo de las autoridades locales, sino también a nivel global, digamos, no sé, desde el punto de vista de cómo tú piensas Santiago, aunque ese trabajo no sé si alguien lo hace realmente. ¿Cuáles son los factores como comunes que tienen estas comunas que son más vulnerables o que están en entornos más críticos? ¿Qué es lo que les falta? ¿Cuáles son las carencias? Mira, las carencias, dentro de los indicadores que nosotros hemos visto, una de las grandes carencias es calidad ambiental. Eso significa tener buenos espacios públicos. ¿Qué es calidad ambiental? Porque aquí, por ejemplo, uno podría decir, bueno, la contaminación es bien transversal y a veces tú puedes tener una comuna con muchas áreas verdes que igual está súper contaminada. ¿Qué toman ustedes como el marcador del estándar ideal de calidad ambiental? De calidad ambiental tiene que ver con cuánta vegetación hay en el entorno. Pero no solo áreas verdes, sino vegetación en total. Y que eso te influye mucho en la regulación de la temperatura y el filtro finalmente de la contaminación. O sea, ¿cuántos árboles hay en una calle? ¿Cuántos árboles hay? ¿Cuánta vegetación hay? Y cuánta diferencia de temperatura se produce dentro del día, por ejemplo. Es muy importante medirlo para poder tener ese indicador de calidad ambiental. Eso es uno de los temas clave. La diferencia de accesibilidad a áreas verdes también es muy grande y eso ha sido histórico. Ahora nosotros estamos midiendo accesibilidad a áreas verdes públicas, no a todas las áreas verdes que existen. Lo otro ya tiene que ver con accesibilidad a algunos otros servicios como servicios de cultura, por ejemplo. Equipamiento cultural es algo que está muy segregado dentro de nuestra ciudad, muy en las áreas centrales históricas o áreas de alto ingreso y poco en las áreas de bajo ingreso. Yo tuve invitación recién, justamente de los dos municipios que tú me mencionas, de Cerro Navia y La Pintana, a conversar de estos temas y una preocupación genuina. Y desde luego que esto ya no va a depender solamente de los municipios por los recursos y las capacidades que puedan tener. Aquí hay una herramienta que se puede usar y desde ya la Intendencia y el Intendente Claudio Rego está preocupado de este tema y no tengo ninguna duda que se van a focalizar a través de estos resultados, de esta metodología. Ahora, uno se pregunta si este es un problema de recursos necesariamente o también de gestión, porque ahí alguno podría explicar estas brechas como que en los sectores más acomodados hay más dinero y por lo tanto hay mayores posibilidades de hacer un montón de cosas. No es lo mismo vivir en Las Condes que vivir en Cerro Navia porque las arcas fiscales o las arcas municipales de cada una de estas comunas son totalmente disímiles. Entonces en Cerro Navia alguien podría decir, bueno, pero es que aquí con qué plata vamos a gestionar. Es un tema estrictamente de recursos, es un tema de políticas públicas, es un tema de abandono de esos sectores porque a lo mejor ahí no sé, pues como hay gente más vulnerable, no tienen tanto poder de influencia en las decisiones que toman las autoridades. Mira, yo creo que es una mezcla de todo. Es difícil dar una causa a esta consecuencia y sería irresponsable hacerlo. Y en ese sentido yo te diría, primero que con este estudio se intenta o queremos, digamos, hacer un cambio de foco, que el problema hoy día de la situación de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, no tiene que ver solamente con la vivienda, sino con el entorno de los barrios, con el entorno de la vivienda. Y eso es lo que estamos midiendo acá. Ya no tiene que ver solamente con el subsidio o los metros cuadrados de la vivienda, que ha mejorado y necesitamos seguir mejorando e implementando ese tipo de política, pero también una fuerte
política a la ciudad y a los barrios donde vivimos. Y eso conlleva todos estos indicadores y muchos otros más, inclusive, por ejemplo, accesibilidad a jardín infantil, etc. Entonces, sí, tiene que ver con una capacidad de mover la política pública desde un eje central de inversión que estaba focalizado en la vivienda a entornos y barrios alrededor de la vivienda. Y qué es lo que tenemos accesible en nuestros barrios, en nuestra zona, y eso va a implicar una fuerte inversión en las áreas más deficitarias. Ahora, yo me imagino que ahí también hay que hacer un trabajo de mirar el Gran Santiago, digamos, en su conjunto, que era lo que yo te decía. Yo no sé si eso se hace o no se hace. Muchas veces se ha hablado de esta figura como de alcalde mayor que pudiera tener una mirada más amplia, porque en el tema de la accesibilidad, por ejemplo, uno dice, bueno, hay comunas que a lo mejor están más retiradas, que tienen menos acceso a un montón de cosas, pero habría que generar los incentivos para que ahí, no sé, se instalen desde farmacias, supermercados, colegios de buena calidad, ojalá, y vemos que en Santiago pasa todo lo contrario. De hecho, en la educación hemos visto, hay papás que se trasladan no sé cuántas comunas para llegar a otra comuna, a un colegio que pareciera ser un poco mejor que los que hay en su comuna, y tienes gente que se desplaza hacia donde están los lugares en vez de los servicios desplazarse hacia los lugares de las personas. ¿Cómo tú rompes con eso? Cuando finalmente no hay esta mirada integradora de todo Santiago. En ese sentido es que hay que focalizar la política pública, una política pública que incentive la localización y dé la posibilidad de localización de estos servicios y estos equipamientos en lugares donde la estructura más natural del mercado o del posicionamiento más común que vemos hoy día en la ciudad no lo cumple o no logra estar en esos lugares. Está bien, puede ser que no sea de acuerdo a sus misiones, a sus objetivos, pero ahí la política pública es la que tiene que dar un avance, la que tiene que dar un pie por delante y la que tiene que colocar la inversión y los modelos de gestión para que esos servicios lleguen a esos barrios. Tenemos que mejorar nuestros barrios, sobre todo en este porcentaje que, como te digo, es un porcentaje que hemos llegado ahora, pero que lo vamos a estar mirando con más detalle y con más preocupación con respecto a cuáles son entonces los diseños de política pública que tenemos que focalizarnos para hacer eso. ¿Cuál es el estándar ideal de una ciudad como Santiago? ¿A qué debiese llegar una ciudad con esta cantidad de habitantes? Porque también esta es una ciudad grande, que está bien como exigida en un montón de cosas. Tenemos un tema con el tránsito importante. ¿A qué podemos aspirar, sienten ustedes? Cuando uno dice hay que mejorar el estándar, ya, pero ¿llegar a qué estándar? Mira, tu pregunta para mí es una pregunta ético-moral. Yo te diría que este 18%, 20% casi que hemos detectado, el estándar debe ser que llegue a cero. No podemos aspirar a menos que eso. Ahora, la realidad va a ser... de gente que vive en malas condiciones. En malas condiciones. Claro. No debiera haber en nuestras ciudades, con nuestra capacidad de desarrollo, de focalización de políticas públicas de recursos, que nadie estuviera en las malas condiciones que están en nuestras ciudades. Ese es el estándar, esa es la meta, no puede ser otra. No podemos sacrificar familias, mamás, no podemos sacrificar niños a que tienen en situaciones de barrio tan deterioradas como las que hemos detectado, como las que estamos viendo. Y tenemos las herramientas para mirar y para ver y para poder ir subsanando este tema gradual y paulatinamente. Y esto requiere una planificación a largo plazo, recursos a largo plazo. La ciudad estamos invirtiendo en ella todos los días y aquí tenemos herramientas para poder poner atención especial en estos sectores. Claro, uno se pregunta si esto no pasa también por un cambio de mirada general, porque al final la ciudad termina siendo un reflejo, esta es una percepción personal, de la desigualdad enorme que tenemos en Chile en un montón de cosas y que también tenemos en nuestra capital, en el Gran Santiago. Tú ves cómo muchas veces se toman decisiones en políticas públicas que tratan, no sé, de sacar un campamento pero ponerlo hacia la periferia, como que no se note. Tú llegas del aeropuerto, empiezas a pasar por la Costanera Norte y vas viendo el cambio de paisaje absolutamente. Entonces como que vamos sacando lo que no nos gusta, lo vamos silenciando un poco y vamos dejando a la gente como un poco más aislada, y esa yo no sé si es una política demasiado integradora o con esta mirada vamos a poder avanzar hacia esta ciudad con un estándar mínimo al menos para todos. Sí. De ahí para arriba, bueno, cada uno tendrá mayor capacidad de gestión dependiendo de la comuna en la que está, pero me parece interesante que tú me hables de un estándar moral mínimo de cómo debiese vivir la gente. No sé si esa mirada está muy instalada. Mira, tampoco sé si está muy instalada, pero ciertamente que este estudio con la cámara da un paso muy avanzado en eso. Es decir, ahora a lo menos no podemos hacer los lesos con respecto a eso. Sabemos la métrica, sabemos cómo medirla, podemos argumentar y discutir si la estamos midiendo bien o mal o parametrizando mejor o peor, pero sabemos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces esto es casi como prender la luz en una pieza en la casa que nunca lo ocupábamos, ahora la luz está prendida y la podemos ocupar y sabemos que existe. Yo creo que antes existía el tema de que no había cómo medirlo, no había cómo mirarlo, no había cómo localizarlo de una manera transversal y entre todas las ciudades a las cuales vamos a llegar a 22 ciudades de todo Chile.
Ahora eso está. Entonces uno ya no se puede hacer leso y puede incorporar estos parámetros dentro de la política pública. ¿Qué significa eso? Si tengo que erradicar un campamento, bueno, ese campamento si tiene que moverse a otro lugar, ese otro lugar donde se mueve, podemos ponerle condiciones de barrio con respecto a estas mediciones como condiciones que tiene que cumplir al moverse, ¿no es cierto? Luis, quiero empatizar un poco con esa gran clase media, que esta es la típica sensación, ¿no? De que tenemos bastante claro que aquellos que viven cómodamente o que los ricos, se suele decir en distintos planos, están bastante cómodos y tienen un buen estándar y por lo tanto ahí está más o menos resuelto. Y la gente más vulnerable necesita una mayor atención por parte de las políticas públicas, del Estado, etcétera. Hay mucha gente que está como en las capas intermedias, te dice, bueno, pero a nosotros, ¿quién nos ayuda? Y en términos de calidad urbana también me pregunto esto mismo. ¿Está más o menos detectado cuáles son las grandes falencias en este gran grupo que es el grueso de la población que vive en una condición regular? Donde a lo mejor en algunas comunas tienes mejor desempeño en algunas cosas y en otras comunas tienes mejor desempeño en otras. ¿Dónde están los principales déficits de Santiago como ciudad en esa gran masa de gente que es esa correspondiente a la clase media que siempre dice, bueno, nosotros, ¿quién nos ayuda finalmente? Sí. Te voy a poder contestar de manera parcial a eso. ¿Por qué te digo eso? Porque en la accesibilidad de indicadores, en la accesibilidad a bienes de la ciudad, a cosas que hay en el barrio, hemos visto que esta clase media está relativamente bien, está bien. En la cantidad, en que las cosas están al alcance, que las cosas están en el barrio, que los barrios tienen estas buenas condiciones ambientales, bienes, equipamiento y servicios, etcétera. Pero nos falta el estudio 2.0 que queremos hacerlo con la Cámara, que es con respecto a la calidad. Ok, hay en la clase media, que es más o menos el 60% que vimos que da en resultado en Santiago, que una muy buena noticia, que está relativamente bien o bien, es decir, está en esta situación media, pero queremos ver ahora el tema de la calidad. Bueno, ¿cuál es la calidad de las áreas verdes? ¿Cuál es la calidad de la accesibilidad a la educación? ¿Cuál es la calidad de salud? ¿Cuál es la calidad ambiental exactamente que está? Y ver cuánto cambia eso, que algo esté accesible versus la calidad de lo que está accesible. Y eso todavía nos queda por desarrollar y nos queda trabajo. Eso tiene tanto sentido con todo lo que estamos viviendo en términos políticos, ¿no? De este mismo sector de la sociedad que a lo mejor ha tenido mucho más acceso a muchas más cosas, pero que hoy día también reclama el tener mucha más calidad o muchos más derechos respecto de esas cosas a las que ya ha tenido acceso. Me parece interesante desde ese punto de vista la mirada que entrega el estudio y vamos a ver cómo se va bajando esto a políticas públicas. Tú me dices que esto ya se lo han entregado al intendente. Yo no sé si hay alguien más comprometido con un trabajo para mejorar aquellas áreas donde están los mayores déficits. Las comunas nos han estado contactando de manera continua a la Cámara y a nosotros también. Esperamos empezar trabajos pilotos con comunas a ver cómo implementamos esto. Hay otras políticas públicas que van a empezar operando, como la Ley de Deporte del Espacio Público, que también queremos que sea utilizada a través de estos estándares y esta metodología, que sea un lenguaje común, comparable, que haya una manera de aporte al espacio público que tenga resultados, que podamos medirlo, que podamos predecirlos cómo están y que podamos señalarle a las autoridades dónde se saca más rentabilidad social con esas inversiones. Bien, pues nos vamos a quedar atentos entonces a todo lo que ocurra con este estudio como un insumo y esperando ese estudio 2.0 que tú me señalas respecto de la calidad. Habría que cruzarlo también con la propia calidad de vida de las personas. Yo siento que Santiago también debe aspirar a tener flujos más cortos, digamos, a tener las cosas más cerca, no tener que atravesar la ciudad completa para llegar, porque eso obviamente tiene un costo en la calidad de vida y va a depender mucho de esto, del acceso que se pueda tener a ciertos servicios en cada comuna. Me parece bien interesante. Sí. Muchas gracias, Luis, por